realizar. Esa es la gran fiesta que celebramos hoy, la fiesta de la Madre Cabrini, patrona de los inmigrantes, y hoy en día que hay tantos problemas con los inmigrantes, no solo en este país, en Europa, en México, en todos lados hay problemas con los inmigrantes. Pongamos de intercesor a la Madre Cabrini. También la iglesia celebra hoy a San Diego de Alcalá, otro gran santo, hermano lego, muy humilde de la orden franciscana. Esos son los santos que la iglesia el día de hoy celebran, que partieron al encuentro del Señor. Seguimos hablando del Espíritu Santo. Estamos en la parte del credo de Nicea, que dice: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Estamos hablando de quién es el Espíritu Santo, de cómo obra el Espíritu Santo. La semana pasada hablamos ampliamente de las características y le dimos datos bíblicos suficientes para tener la seguridad que el Espíritu Santo es ¿qué cosa? ¿Una qué? Persona. Le dimos datos de sobra de que el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que siente, que piensa, que manda, que razona, que se puede ofender, que da órdenes, que da instrucciones, o sea, todas características no de una fuerza, como dicen los testigos de Jehová, sino de una persona. Es muy importante, si ustedes tienen los datos, pues ustedes pueden comprar las clases, que las tengan y que estudien con su Biblia las características de persona del Espíritu Santo, porque se van a encontrar tanto testigos de Jehová como pentecostales de esta última jornada que niegan la personalidad del Espíritu Santo, diciendo que es una fuerza. Lo que les dije que le iba a preguntar todas las clases del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra principal del Espíritu Santo? La santificación, porque veo caras como si nunca en la vida lo hubieran oído. La obra principal del Espíritu Santo es la santificación. ¿Cuál fue la obra del Padre? La creación. ¿La obra del Hijo? La redención. ¿Y la obra del Espíritu Santo? Santificación. Eso lo hacemos para que entendamos las tres divinas personas, pero el dogma de la Trinidad, que son tres divinas personas, así que lo que opera en uno opera en el otro, pero lo decimos de esta forma para que podamos bien entender que la obra esencial del Espíritu Santo es la santificación, y por eso es que Él mora en el corazón del creyente, porque es la única persona de Dios que entra a lo profundo del hombre. Si escudriña las entrañas de Dios, ¿cómo no va a escudriñar nuestras propias entrañas? El Espíritu Santo es, acuérdense lo que dijimos cuando estábamos hablando del Padre. Yo le dije que hay un axioma en teología que dice que lo que Dios es por naturaleza, ¿se acuerdan? ¿Nosotros por qué? Por gracia. Menos mal que se acordaron. Lo que en Dios es por naturaleza y nosotros por gracia. Por ejemplo, Dios es eterno, ¿por qué? Por naturaleza. ¿Nosotros somos eternos? No, nos convertimos en eternos. ¿Por qué? Por la gracia que recibimos en el bautismo. O sea que las características que Dios tiene, Él, por su naturaleza divina, nosotros la adquirimos por la gracia. Por eso, y el Espíritu Santo, vamos a ver cuando seguimos hablando del Espíritu Santo, es el dador de las gracias. Es el dispensador de la gracia que Cristo nos mereció en la cruz. Y vamos a ver las características del Espíritu Santo como Dios. Ya vimos la semana pasada que el Espíritu Santo es una ¿qué? Persona, no es una fuerza irracional, es una persona. Cuando decimos persona porque no sabemos qué palabra aplicarle. ¿Quién conoce a Dios? Cuando decimos persona queremos decir que no queremos decir que es humano como nosotros, queremos decir que tiene personalidad, que no es una fuerza, que ama, que conoce, que diferencia, que profundiza, o sea que no es una cosa nebulosa. Cuando decimos persona es muy difícil poder explicar a Dios. Entonces, para poder entender a Dios, que es lo que hacemos muchas veces nosotros, adjudicamos a Dios características nuestras para que nosotros podamos entender, aunque sea un poco del misterio de Dios, que si no fuera totalmente imposible entenderlo. Por eso decimos persona, usamos el término persona para definir una entidad que puede conocer, amar y puede tener sentimientos, para diferenciarlo de ¿qué? De una fuerza. Por eso decimos persona. Pero el Espíritu Santo es espíritu puro. El Espíritu Santo es espíritu puro, como el Padre, que es espíritu puro. ¿Y quién era también espíritu? Espíritu puro. Jesús antes de la encarnación. Antes de la encarnación, hasta que Jesús entró en el vientre de María, Jesús era espíritu, hasta que se encarnó en el vientre de María. Y decimos espíritu, pero es que ni siquiera tampoco nosotros tenemos idea de qué cosa es un espíritu. Decimos espíritu por decir algo que no es material como nosotros, pero si viniéramos a ver qué cosa es espíritu, no pudiéramos ninguno decir qué cosa es. O sea que utilizamos lo que yo les decía, que dicen los teólogos, es más de Dios lo que no sabemos que lo que sabemos.
tratamos de penetrar un misterio. Por eso le digo que no quiero escudriñar mucho, porque los teólogos, cuando escudriñan mucho y quieren entender a Dios, es cuando comienzan a hacer herejía. Hoy vamos a hablar de que el Espíritu Santo es ¿qué cosa? No, ya vimos que es persona. Hoy vamos a ver que es Dios, que es de condición divina. Por eso decimos en el credo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Pero también decimos de la misma naturaleza que el Padre. O sea, no es diferente del Padre. Nosotros todos somos de la misma naturaleza. ¿Qué naturaleza? Humana. Unos más estropeados que otros, pero todos somos de la misma naturaleza. Dios es de una sola naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Divina. Por eso decimos que el Espíritu Santo tiene de la misma naturaleza. Pero fíjate qué interesante. Decimos, y no lo quiero enredar, pero decimos que el Espíritu Santo es de la misma naturaleza, de la misma naturaleza que él. ¿Que quién? Que el Padre. ¿Y por qué no decimos que también del Hijo? ¿Por qué no decimos que es consustancial también con el Hijo? Porque el Hijo se encarnó. Ahora el Hijo es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Por eso que si el Espíritu Santo es consustancial con el Padre, que sigue siendo ¿de qué forma? Espiritual. Jesús es Dios, pero Jesús es Dios encarnado. Se ha hecho igual que nosotros. El Espíritu Santo es puramente, exactamente, porque Jesús es una característica especial en su encarnación, porque resucitó no como espíritu, resucitó como verdadero hombre. Pero eso el Espíritu Santo, la Iglesia, para definir bien claro que el Espíritu Santo no es persona, en sentido físico, humano, en sentido humano decimos que es consustancial con el Padre. Totalmente, ¿qué cosa? Es espíritu. ¿Cómo? ¿Qué característica tiene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, primero que nada, la característica divina que tiene el Espíritu Santo es que es eterno. El Espíritu Santo es eterno, la primera característica de Dios. En Hebreos 9:14, no lo busquen porque si no, los que son rápidos buscándolo sí, pero los que no lo apuntan y después lo ven. En Hebreos 9:14 dice San Pablo, y este versículo lo hemos hablado muchísimo, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Aquí tenemos la primera característica. Dice San Pablo que la sangre de Cristo se ofreció sin mancha a Dios por el Espíritu, ¿qué cosa? Eterno. Aquí vemos las tres divinas personas. Vemos primero a Dios. Cuando menciona San Pablo Dios, ¿a quién se refiere? Al Padre. Vemos a Cristo ofreciendo su sangre, la segunda persona. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo eterno. Aquí están las tres divinas personas. O sea, la primera característica, Hebreos 9:14 nos dice que el Espíritu Santo es eterno. Primera característica de Dios, la eternidad. En el Espíritu Santo es eterno, no por gracia, sino por ¿qué? Por naturaleza. La segunda característica del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es todopoderoso. Dios es eterno y Dios es todopoderoso. El Evangelio de San Lucas, capítulo 1, San Lucas 1, versículo 35, dice, el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y se llamará Hijo de Dios. Vemos el Espíritu Santo actuando sobre María con poder. Lo que entonces el Espíritu, y no poder cualquiera, el poder de Dios. Lo que entonces vemos en Hebreos 9:14 el Espíritu Santo es eterno. En Lucas 1:35 el Espíritu Santo es todopoderoso. Ahora vamos a ver la otra característica de Dios, omnipresente. Omnipresente. ¿Qué es lo que quiere decir omnipresente? Que está en todas partes. Eso lo vemos en el Salmo 139. El Salmo 139, versículo 7 en adelante, dice el salmista. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Si subo hasta el cielo, ahí estás tú. Si me acuesto entre los muertos, ahí estás. Si me remonto con las alas de la aurora, si me instalo en los confines del mar, también allí tu mano me conduce, también allí me alcanza tu diestra.
Si digo que me cubro la tiniebla, que la noche me rodee como un ceñidor, no es tenebrosa las tinieblas para ti, la noche es luminosa como el día. Aquí el Salmo 139, versículo 7, dice que el Espíritu Santo es ¿qué cosa? Omnipresente, que puede estar en todos lados. Entonces hemos visto, el Espíritu Santo en Hebreos 9:14 es eterno. En Lucas 1:35 es todopoderoso. En el Salmo 139, del 7 al 8, es omnipresente. Ahora es omnisciente. ¿Qué cosa quiere decir omnisciente? Que todo lo sabe. ¿Dónde nos dice la Biblia que el Espíritu Santo es omnisciente? En Primera de Corintios. Si buscamos la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de los Corintios. Dice que el Espíritu Santo todo lo sondea. Entonces, repetimos para que se le grabe. El Espíritu Santo es eterno. Hebreos 9:14. El Espíritu Santo es todopoderoso. Lucas 1:35. El Espíritu Santo es omnipresente. Salmo 139:7. Es omnisciente. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. La Biblia describe al Espíritu Santo como el dador de vida a todo lo viviente. Eso lo vemos en el Salmo 104. El Salmo 104, Salmo 104, versículo 30, dice el Salmo 104, versículo 30, si envías tu aliento, son creados y renuevas la faz de la tierra. El Espíritu Santo es el gran renovador de todas las cosas. Esa es parte de la antífona de Pentecostés. El Espíritu, el aliento. ¿Por qué dice el aliento? ¿Recuerdan? Porque espíritu en hebreo, ¿cómo se dice? Rúa. Y rúa quiere decir soplo. Por eso es que dice que Dios sopló en las narices de Adán. Quiere decir que le dio su espíritu, el Espíritu Santo. Por eso dice que el soplo del Espíritu Santo renueva absolutamente todas las cosas. El Espíritu Santo es la persona de Dios, es el gran renovador. Desde la primera aparición del Espíritu Santo, ¿dónde aparece el Espíritu Santo por primera vez? En Génesis 1:1, cuando dice que el Espíritu Santo revoloteaba sobre la creación engendrando la vida. Desde el comienzo de la Biblia está el Espíritu Santo. Está al comienzo de la Biblia y está en el último versículo de la Biblia. ¿Dónde está en el último versículo de la Biblia? Bueno, claro, si no es Apocalipsis, que es el último libro, pero ¿en qué? ¿Tú sabes dónde dice? El Espíritu y la novia dicen, ven. O sea, fíjate qué bonito, dice al final, comienza la Biblia con el Espíritu Santo santificando a todo lo que Dios va creando y termina con dos, con la iglesia y el Espíritu Santo. ¿Qué dicen los dos? ¿Qué dicen la iglesia y el Espíritu Santo? Ven. Hasta el Espíritu Santo clama al final de los tiempos, ven Señor Jesús. Fíjate que hermoso, una de las personas de Dios clamando que Jesús venga. Y no solo el Espíritu Santo clamando junto con ¿quién? Con la iglesia, porque el Espíritu Santo y la iglesia son totalmente inseparables. La iglesia sin el Espíritu Santo es como Adán cuando era de barro. La iglesia sin el Espíritu Santo es un cuerpo muerto. Y eso lo vemos con tantos católicos que nosotros vemos que van a la iglesia que no han recibido el Espíritu Santo. Y esos católicos ustedes ven que están en misa, pero están totalmente muertos. Muertos. Son como ¿qué? Como Adán antes del soplo. Por eso todo católico debe recibir, lo dijo Napi, lo voy a seguir diciendo, aunque tú no seas carismático, todo católico debe recibir el don del Espíritu Santo, que lo recibe en el bautismo. Pero como ese cuento tan viejo, que todos lo han oído y lo voy a volver a hacer, porque bueno, no es más ninguno, de la viejita esa que iban todos los días, le decían al padre, vamos a orar para que reciba el Espíritu Santo. El padre decía, lo recibí en el bautismo. El sacerdote no sabía cómo sacarse, pero esas viejitas que son insistentes, como algunas que yo conozco. Entonces, volvían y decían, padre, vamos a orar para que usted reciba el Espíritu. Mire, nada que ver contigo. De verdad, no es viejita todavía, es una muchachona.
de niña le decía, ay padre, vamos a orar para que usted reciba el Espíritu Santo. El padre decía, ya yo lo recibí en la confirmación. Y volvían, padre, vamos a orar. Ah, ya lo recibí cuando me ordenaron. Y por último dijo, padre, vamos a orar para que se le note. Porque créeme que si hay una de las personas de Dios que se nota cuando un creyente la recibe, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Tú ves una persona que no ha recibido el Espíritu Santo y lo recibe, inmediatamente cuando sale de la efusión del Espíritu Santo, la cara le cambió para siempre. No he visto un caso, he visto decenas de casos, que parece que a la persona le hacen una cirugía plástica. Porque toda esa crispación, toda esa dureza que tiene la persona, se la lleva el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se nota, como decía Santa Teresa. Santa Teresa decía, si el cristiano fuera de verdad cristiano, fuera contagioso. Como los virus esos que hay por ahí. ¿Por qué no contagiamos a nadie? Porque no somos verdaderamente hermanos. Y el que tiene el Espíritu Santo, riega Espíritu Santo. Como María. María llegó a casa de Isabel. ¿Y qué pasó con Isabel? Se llenó de Espíritu Santo. Se arrimó a Simeón. ¿Y qué pasó con Simeón? Se llenó del Espíritu Santo. El que está lleno de Espíritu Santo, pues donde pasa, deja un reguero de Espíritu Santo. Hay que seguir insistiendo en la iglesia para que todos los católicos, porque como siempre le he dicho, el Espíritu Santo se recibe en el bautismo. Pero se recibe el Espíritu Santo, pero no solo hay que recibirlo, también tiene que notarse. Entonces hay personas que recibieron el Espíritu Santo en el bautismo, pero que no saben cuál es la obra del Espíritu Santo. Es como si tú tuvieras una herencia que te dejó una tía en España, pero a ti nadie te ha avisado que tienes la herencia. Eres millonario, tienes millones en un banco en España, pero ¿de qué te sirve? ¿Lo tienes o no lo tienes? Sí lo tienes, porque te lo dejaron a tu nombre, pero no te sirve para nada. ¿Por qué? Porque tú no lo sabes que lo tienes. Y sigues pasando trabajo, trabajando en una factoría o ganando el salario mínimo, siendo ¿qué cosa? Millonario. Así le pasa a muchos católicos. Somos millonarios, los que tenemos el don del Espíritu Santo, y vivimos como miserables. ¿Por qué? Porque la mayoría no lo sabe, porque no se lo han. Y para eso son los seminarios de vida en el Espíritu, para que la persona tome conciencia de quién es el Espíritu Santo que él recibió en el día del bautismo. Pero el Espíritu Santo no se recibe en un seminario de vida en el Espíritu. ¿Se recibe en qué? En el bautismo. El Espíritu Santo, en un seminario de vida en el Espíritu, te enseñan cuáles son como lo vamos a ver aquí, cuáles son los dones, cuáles son los carismas. Después se ora para una efusión. Una efusión del Espíritu Santo puede ocurrir 100 veces en un día. Tú estás orando, Señor, en un problema, mándame el Espíritu Santo, y viene una efusión del Espíritu Santo sobre ti. En ese momento la comunidad ora para que ese creyente reciba una sobredosis del Espíritu Santo. Y ya como la persona está alerta, ya sabe qué son los dones, qué son los carismas, esa persona entonces puede verdaderamente utilizar esas armas que el Espíritu Santo da, como vamos a ver cuando estudiemos los carismas. Pero verdaderamente hay que seguir orando para que la iglesia se abra al Espíritu Santo. Porque mientras la iglesia no se abra al Espíritu Santo, va a seguir siendo Adán, ¿de qué? De barro. Y va a ser Adán de barro. Desde la Biblia, como hemos hablado, desde el capítulo 1 de Génesis, le atribuye al Espíritu Santo características divinas. Como vimos, la omnisciencia, Dios lo sabe todo, el Espíritu Santo lo sabe todo. Por eso el Espíritu Santo no se puede engañar. Ay de que engañe al Espíritu Santo. Y eso vamos a hablar cuando hablemos de los carismas. Ten cuidado, tú no trates de engañar al Espíritu Santo fingiendo carismas que tú no tienes. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado, porque el Espíritu Santo nadie lo puede engañar. Todo lo sabe. No solo todo lo sabe, está donde quiera, porque es omnipresente. Es omnipotente. Todo lo puede. El profeta Isaías en Isaías 40 pregunta: ¿quién enseñó al Espíritu de Dios o le aconsejó enseñándole? Como diciendo, ¿quién es profundamente, eres intrínsecamente conocedor? San Pablo indica que el Espíritu Santo es el instrumento por medio del cual se nos ha revelado las cosas que Dios tiene preparado para aquel que los ama. Eso lo vemos en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10. El conocimiento del Espíritu Santo abarca todo, el mundo natural y el mundo espiritual. Eso es lo bueno que tiene el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no solo
nos hace penetrar el mundo espiritual, nos hace ver verdaderamente el valor que tiene y la función que ocupa el mundo natural. Muchas personas no entienden qué lugar tiene esa persona en su vida hasta que no recibe el Espíritu Santo. ¿Cuánta gente anda por ahí que tienen 50, 40 años y no sabe ni siquiera todavía para qué andan por el mundo? Los más tristes casos que se mueren ni siquiera se enteran. El Espíritu Santo es el que te dice qué lugar tú tienes que ocupar. Hermano, porque no hay nada más terrible que ver en la iglesia a alguien que quiere ocupar un lugar que no le corresponde y para el cual no está llamado. Esas personas estorban la obra del Espíritu Santo. Por eso, lo primero que te da el Espíritu Santo, una de las características que te da el Espíritu Santo es decirte qué lugar tú ocupas, tanto en la iglesia como en la familia. Como ustedes han visto, y no es alusión a nadie de los que cantan aquí, pero ustedes han visto que hay gente que se empeñan en cantar y nunca en su vida dan una sola nota. Y eso es lo más triste del caso, que esa gente que nunca dan una nota son la gente más puntual en todos los coros. Los que cantan bien no van nunca, sin embargo, los que no ponen una nota no faltan a un ensayo. Y yo digo, pero Señor, ilumina a esta mujer, este hombre, para que se hagan lectores. Ustedes han visto a alguien que no sabe leer y se empeña en leer. Y lee el epístola, al final tú dices, ¿qué fue lo que leyó? Porque no sabe dónde están las comas ni dónde los espacios. A lo mejor, Señor, usted no está llamado a ser lector. A lo mejor usted está llamado a ser un buen limpiador de iglesia. Yo quiero decir, hace falta buenos limpiadores de iglesia. Porque no es la misma la iglesia que la limpia alguien que ama a la iglesia, alguien que limpia la iglesia que le pagan. El que limpia la iglesia porque ama a la iglesia, hace una limpieza de la iglesia a conciencia. Y eso también se necesita. O sea, en la iglesia no hay lugar mayor o menor para santificarse. El Señor nos santifica donde nosotros encontremos el lugar donde el Espíritu Santo nos quiere, sin falsas humildades, sin falsa, porque también está lo peor, que es también una ofensa al Espíritu Santo, la falsa humildad. No usar los dones que Dios te dio en base a una falsa, porque si es malo utilizarlo cuando no los tiene, peor es no utilizarlo cuando los tiene en base de una falsa humildad. Ay, no, si yo no soy nada, yo soy un sapo bajo una piedra, yo no. Yo le tengo más miedo a la falsa humildad, porque la falsa humildad es soberbia. Como la persona que dice, yo soy la persona más humilde de la tierra. Olvídate del asunto. El Espíritu Santo no solo posee todo el conocimiento, al poseer todo el conocimiento también está presente en todo lugar al mismo tiempo. Como vimos en el Salmo 139, cuando David pregunta, ¿a dónde iré lejos del Espíritu? No hay forma que nosotros podamos escaparnos al Espíritu Santo de Dios. Hemos visto que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo tiene características divinas también. O sea, el Espíritu Santo es un ser personal y el Espíritu Santo es un ser divino, de la misma naturaleza que el Padre. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Tercera no porque sea el último, sino por el orden en que desciende sobre la humanidad en actuación. Vemos la creación, la redención y ¿qué cosa? Y la santificación. Sin creación no puede haber redención. Y sin redención no puede haber santificación. Por eso podemos ver que la combinación de la obra de Dios en el creyente, ¿cuál es? La santificación. Porque ¿de qué te vale ser redimido si no eres santo? ¿De qué te vale ser redimido si no eres santo? Digo, vemos al concepto de santidad, que es el que vamos a hablar durante todo el tiempo del Espíritu Santo. Santidad no es hacer cosas extraordinarias, al contrario. La santidad es hacer lo que tienes que hacer en el lugar que Dios te puso. Mira la Madre Cabrini, que celebramos hoy. ¿Qué quería hacer la Madre Cabrini? Misionera. ¿Dónde? En la China. ¿Y dónde terminó? En Nueva York, en el gueto italiano. Si ella se hubiera empeñado a ir a la China, posiblemente nunca hubiera llegado a Nueva York. Leyendo la historia de un alma de Santa Teresita de Jesús, Santa Teresita quería ir al Carmelo de Saigón.
La misma Santa Teresa quería ir a tierras de Moro para que le cortaran la cabeza. Uno puede tener muchas ideas, pero a la larga uno tiene que decir, Señor Espíritu Santo, dime en qué lugar tú me quieres. A mí nunca se me olvida en un convento de madres, de monjas, hermanas de la caridad, allá en la diócesis de nosotros, Minas del Río, tenían un letrero que yo lo veía desde que era muchacho, a mí nunca se me ha olvidado, que decía, uno tiene que florecer donde Dios te planta. Punto. Una mata, ¿dónde florece? Donde está plantada. Si el Señor te plantó en un lugar, en ese lugar que el Señor te plantó, tú tienes que florecer. No puedes esperar, ay, si a lo mejor si me cambia para qué rincón, yo voy a florecer en aquel rincón. Cada cual tiene que florecer en su propia situación. Y hay que seguir diciendo, ¿cuál es la aspiración? ¿Cuál tiene que ser la aspiración de todo católico? La santidad. La santidad, y volvemos a decir, no estamos hablando de, ay, yo voy a ser un santo para que me pongan en el altar. No, santo quiere decir, yo voy a dejarme mover, llenar y dirigir ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Estamos llamados todos a la santidad. Eso es un falso concepto que se perdió en la iglesia. Decía, ay, no, yo no soy santo. Entonces, si tú no eres santo, ¿qué cosa eres? Un diablo. Sí, porque si tú no eres santo, la única opción que te queda es ser un diablo, porque en el mundo espiritual no hay territorio neutral. O estás, entonces para los que dicen, no, yo no soy santo, entonces el que tú eres es un diablo. Tú puedes decir, yo soy un santo en construcción. Quiere decir que estás en el proceso, porque la santidad es un proceso que no termina nunca. Por eso que la iglesia espera que la persona llegue al cielo para decir, ese es santo. Porque la santidad la tienes y en un minuto, mira el rey Josías. El rey Josías que se crió desde los 7 años, lo llevaron al lugar santísimo del templo y se crió en el lugar santísimo del templo. Vivió toda su vida, su adolescencia dentro del templo, escondido. Era amado de Dios y el rey Josías perdió trono, vida y santidad en un minuto, porque se dejó llevar por las amistades. Tú puedes tener una vida de santidad y en un momento meter un pestañazo y brincar para el otro. Por eso la iglesia es sabia, por eso la iglesia no hace como la ciudad de Miami, que ya la ciudad de Miami aprendió, pero hasta hace poco la ciudad de Miami le ponía el nombre a las calles de cualquiera que estaba vivo, y después resulta que a los 4 meses encontraban al hombre traficando droga. Entonces tenían que salir corriendo y bajar el letrero de la calle. Yo me acuerdo de un caso muy famoso, que le pusieron un nombre de una calle y el tipo traficaba droga. Pues la iglesia no comete, la iglesia espera que esa persona, cuando la persona llegue al trono de Dios, ahí ya no hay equivocación. Porque la santidad es un proceso de día a día. Tú tienes que levantarte y decir, yo tengo que luchar para no perder mi santidad. Y nosotros, el primer paso es no perderla. Cuando ya tú avanzas, dices, hoy tengo que luchar para ganar más santidad. El primer paso de que comienza es, tengo que luchar para no perder la que recibí. Y la santidad es eso, es irse configurando uno al ejemplo de Dios que se nos ha dado. ¿Cuál es el ejemplo de Dios que se nos ha dado? Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Espíritu. ¿El Padre qué cosa es? Espíritu. ¿Quién es igual que nosotros? Jesús. ¿Qué verdadero Dios? Verdadero hombre. Yo tengo que irme todos los días configurando a Jesús. Pero ¿quién es el que me configura a mí a Jesús? El Espíritu Santo, que me da de la santidad que Jesús nos consiguió en la cruz. Por eso, una forma de caminar es el famoso libro ese que en inglés anda por ahí, que dice, ¿qué haría Jesús? Por eso en toda situación de la vida de uno que se nos presenta, uno lo primero que tiene que preguntar, ¿qué haría Jesús en esta situación que tengo ahora? ¿Qué haría? A la medida que tú vas haciendo esa pregunta y que tú te vas configurando con el Evangelio, y eso es lo que va a hablar el Padre Francesco en el retiro, las bienaventuranzas como cumbre de la santificación, porque el Padre Francisco nos los dijo muy bien, los mandamientos no se pueden cumplir. Nadie ha podido, el único que ha podido cumplir los mandamientos es Cristo. Ahora dijo, las bienaventuranzas, el sermón del monte, sí se puede cumplir, porque el sermón del monte, que también, ¿dónde se dieron los mandamientos? En el monte Sinaí. ¿Y el sermón del monte? En el monte uno de los montes Galilea. El sermón del monte es la configuración de los mandamientos en la gracia. Por eso, esta persona del Espíritu Santo, por eso que los testigos de Jehová son una gente tan seca. Y por eso los judíos eran unas personas tan secas. ¿Tú sabes qué le falta a los judíos, a los testigos de Jehová? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que no tiene Espíritu. ¿Cómo una persona va a orar si no cree que el Espíritu Santo es una persona? ¿Cómo va a orar? No puede.
No puede orar. En segunda de Corintios está la bendición apostólica, que es una de las, después del mandamiento de Jesús de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no en los nombres, en el nombre. En la segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14, está la bendición, el versículo 13, capítulo 13, versículo 13 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Eso que dice el Padre en la misa está tomado de segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Esa gran bendición apostólica de San Pablo asocia al Espíritu Santo, al Espíritu Santo, ¿con quién? Con Cristo y con el Padre. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Ahí vemos, igual que vayan bautizando por el mundo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ahí vemos a las tres divinas personas totalmente asociadas. Así como dicen los testigos de Jehová, Dios es Dios, Jesús es un ángel y el Espíritu Santo es una fuerza. Entonces San Pablo está diciendo que la gracia de un ángel, el amor de Dios y la comunión de una fuerza esté con todos ustedes. Algo totalmente, y los tres metidos que en el mismo, englobados en lo mismo. No, aquí vemos que son las tres divinas personas que forman un solo Dios verdadero. Donde vemos en la Biblia de que el Espíritu Santo es distinto al Padre y distinto al Hijo, no en sustancia, sino en ¿qué? En persona. El Espíritu Santo es de la misma sustancia del Padre, consustancial al Padre. Pero hay personas que hay unos uniatistas, no sé cómo se llaman, de los pentecostales ahora, con una herejía del siglo II, que dicen que la Trinidad es el mismo, una sola persona, que se ha manifestado en tres aspectos. En un momento fue Padre, después vino a la tierra como el Hijo y ahora está forma el Espíritu Santo, una sola persona, dicen ellos. ¿Cómo vemos que el Espíritu Santo es distinto en cuanto a qué? Es distinto en cuanto a qué? A persona, porque lo voy a repetir, es consustancial, de la misma sustancia. Es distinto en qué? Como persona. En el Evangelio de San Juan, si vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 14, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 26, San Juan 14, 26, dice: pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre. Aquí vemos las tres divinas personas. ¿Quién lo envía? El Padre. ¿En el nombre de quién está hablando? ¿Quién está hablando? Jesús. Pero el Espíritu Santo no ha llegado. Va a venir. Ahí vemos las tres divinas personas. El Espíritu Santo que mi Padre enviará, que le será dado. Me tengo yo que ir para que Él venga. Aquí ahí vemos claramente que el Espíritu Santo es una persona totalmente diferente. En San Juan 15, 26, dice Cristo: cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré de junto al Padre, el Espíritu, la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Ahí vemos clarísimamente que el Espíritu Santo es una persona totalmente diferente a Jesús y totalmente diferente al Padre, porque ¿quién lo manda? El Padre. Entonces ahí vemos también, ¿están anotando los versículos? Más le vale, San Juan 14, 26, San Juan 15, 26 y San Juan 16, 7. San Juan 16, 7 dice: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Espíritu Santo. Vemos que el Espíritu Santo y Cristo son totalmente diferentes. Uno se va para que el otro. ¿Y por qué los dos no pueden estar? Me estoy poniendo como el Padre Francisco, enredándolo todo. ¿Por qué los dos no pueden estar? No, ¿tú sabes por qué no puede estar? Porque si entre nosotros en el mundo hay dos personas de la Trinidad, entonces el cielo está aquí. Entonces el cielo estaría aquí. Las dos personas de la Trinidad estaban aquí, pues entonces prácticamente estuviéramos todos en
En el cielo. Por eso tiene que irse Jesús. Además tenía que irse Jesús porque Jesús tenía que comenzar la obra mediadora, de la cual el Espíritu Santo es el entregador, podemos decir el dador. Por eso decimos Señor y dador de vida. ¿Qué vida es esta que nos da el Espíritu Santo? Pero que la vida eterna está muy bien, pero ¿cómo se llama esta vida eterna que nos da el Espíritu Santo? La gracia. No podemos desligar al Espíritu Santo de la gracia. El Espíritu Santo y la gracia están totalmente unidos. Lo que hace el Espíritu Santo continuamente es derramar la gracia que nos consiguió ¿quién? Cristo. ¿De dónde? Del Padre. Del Padre. Porque le voy a decir, y ojalá que ustedes entiendan eso, porque eso se entiende por revelación de los hechos, eso no se entiende por mucho que se explique. Uno puede explicarlo un día, hace así, pluf, y se te abre la mente y lo entiende. No es que el Padre sea mayor que el Hijo o que el Espíritu Santo, porque los tres son uno. Pero en Dios hay orden, porque Dios es Dios de orden. ¿Y qué pasa en un lugar que todo el mundo manda? Hay orden. Si el Padre mandara, si el Espíritu Santo mandara, y si Cristo mandara, eso fuera la Trinidad loca, sería eso. Entonces, como Dios es orden, ¿de dónde emana el orden de Dios? Del Padre. Por eso es el que manda. Pero no es que quiere decir, es como en una casa, el Padre debe mandar. ¿Quiere decir que el Padre es superior al Hijo o a la Madre? No, es que tiene que haber un orden. Y por eso yo mando aquí, no manda más nadie. Porque si no me tragan. Y anduviéramos todavía en la primera parte del credo. No, yo quiero que ustedes entiendan eso, porque dicen, mira, Dios manda, lo que entonces es superior. El Padre no es superior porque los tres son de la misma sustancia, la misma naturaleza, la misma sustancia. Pero en el orden, todo emana, en el orden, todo emana ¿de quién? Del Padre. Por eso el Padre manda a Jesús y el Padre manda al Espíritu Santo. Pero aquí se ve que los tres son uno, porque dice, ¿de dónde viene el Padre? ¿De dónde viene el Espíritu Santo? ¿De quién viene el Espíritu Santo? Del Padre. Pero Jesús dice, el Espíritu Santo que yo les daré. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. No le den vuelta a eso porque no lo van a entender. El texto griego, cuando uno lo lee en griego, da la idea de la misma naturaleza más clara que la traducción en español. El Espíritu Santo jamás es inferior al Padre, jamás es inferior al Hijo. Son de la misma sustancia, solamente hay un problema ¿de qué? De orden divino, porque Dios es Dios de orden. El profeta Isaías habló, es uno de los que más ha hablado del Espíritu Santo. En Isaías 11 dice el Espíritu Santo, y reposará sobre él el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. ¿Sobre quién iba a reposar ese espíritu? Sobre Jesús. Pero entonces tienen que tener en cuenta algo, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Uno dice, bueno, pero si era Dios, ¿cómo está lleno del Espíritu Santo? Ahí, como dijo Manuela, ahí está la cosa. El Espíritu Santo fue, dice el Catecismo de la Iglesia, el Espíritu Santo fue dado a la naturaleza humana de Jesús sin límite. O sea que Jesús como hombre fue también poseído ¿de qué? Del Espíritu Santo. Por eso, por esta razón, y sobre todo porque tiene la misma naturaleza divino, por eso es que le llama San Pablo a Jesús el Señor, que es el Espíritu. Aquí vemos que hay una unidad tremenda entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la cooperación y unidad de toda la Santísima Trinidad. Ya terminando en esta noche de hoy, vamos a ver algunas de las obras del Espíritu Santo. En Efesios, en la carta a los Efesios, vamos a mencionar mucho las cartas de San Pablo cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué para poder hablar de la obra del Espíritu Santo tenemos que mencionar las cartas de San Pablo continuamente? A ver. ¿Por qué para hablar de la obra del Espíritu Santo tenemos que mencionar continuamente las cartas de San Pablo? A veces agarran un poco de Espíritu Santo. ¿Tú sabes por qué?
Porque el Espíritu Santo se derrama en Pentecostés, solamente tú puedes mirar la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Tú puedes mirar la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. No. Los carismas estaban en el Antiguo Testamento. No. Los dones y los frutos estaban en el Antiguo Testamento. No. ¿Cuándo desciende eso sobre la humanidad? Pentecostés. Entonces toda la obra del Espíritu Santo, ¿dónde va a estar reflejada? En Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo, porque el Espíritu Santo pertenece no a la antigua alianza. El Espíritu Santo actuante pertenece a la nueva alianza, es propio de la iglesia. Por eso les dije al principio que la iglesia es el evangelio del Espíritu Santo. Cuando ustedes leen la historia de la iglesia, por eso los católicos leen la historia, cuando tú lees la historia de la iglesia, tú estás leyendo el evangelio del Espíritu Santo. ¿Dónde comienza el evangelio de Jesús? ¿Con qué hecho comienza el evangelio de Jesús? Con el nacimiento de Jesús en San Lucas, ¿no? La anunciación y el nacimiento de Jesús. ¿Dónde comienza el evangelio del Espíritu Santo? La mañana santa de Pentecostés. O sea que toda la obra del Espíritu Santo la encontramos ¿dónde? En la iglesia. Por eso los protestantes que niegan 2000 años de historia de la iglesia están negando 2000 años de acción del Espíritu Santo. Negar los 2000 años de iglesia, es decir, el Espíritu Santo estuvo 2000 años sin hacer absolutamente nada, cosa totalmente impensable. Que Jesús va a mandar al Espíritu Santo para que se meta 2000 años, sí, esperando que el pastor Barbón aterrice en Jayalía. Hay que, señores, vamos a ser serios y tener sentido común. En Efesios 2:18, Efesios 2:18 dice: por él, unos y otros tenemos libre acceso al Padre en un mismo Espíritu. Quien nos abre el acceso al Padre es el Espíritu Santo. Podemos decir, bueno, Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Pero si tú no lo sabes, ¿de qué te sirve? De nada. ¿Quién te revela que Jesús es el camino al Padre? El Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo nos abre el acceso al Padre. En San Lucas 4:18, en San Lucas 4:18 dice Cristo en la sinagoga de Nazaret: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Pero ahí está la palabra: el Espíritu Santo me ha ungido. Está sobre mí, me ha ungido. Cristo es el gran ungido del Espíritu Santo. ¿Para qué el Espíritu Santo unge a Cristo? Para una labor. ¿Para qué labor? La liberación del cautivo, del oprimido, la sanación de los que están enfermos. El Espíritu Santo es el que nos capacita a cada uno de nosotros para el servicio. Y eso lo vamos a hablar cuando hablemos de los carismas. Los carismas no es para decir, ay, mira cómo yo no sano gente. Los carismas son para el servicio de los demás. Los carismas están dados al creyente para construir el reino de Dios. Y pobre del que no use el carisma para construir el reino de Dios. Y eso lo vamos a ver cuando veamos los carismas. Los carismas no es para decir, mira fulano, qué don de sanación tiene. Los carismas se lo dan para que tú los uses en la construcción del reino de Dios. ¿Quién da los carismas? El Espíritu Santo. Y eso es lo que es. Por eso, ¿qué quiere decir Cristo? Cristo viene de la palabra crisma. ¿Y qué quiere decir la palabra crisma? Ungido. Cristo quiere decir, Jesucristo quiere decir Jesús el ungido. ¿El ungido por Dios con qué? Con el Espíritu Santo. Por eso comienza en la sinagoga de Nazaret, y tuvimos en mayo cuando tuvimos en la sinagoga de Nazaret y leímos este capítulo allí mismo donde Jesús lo dijo. Cuando Jesús se presenta por primera vez en la vida pública, comienza con esta palabra: el Espíritu del Señor me ha ungido. ¿Para qué? Para proclamar la buena nueva. El Espíritu Santo nos unge a cada uno de nosotros en el bautismo y nos confirma el Espíritu Santo en la confirmación. ¿Para qué? Para proclamar la buena noticia. Eso es lo que yo le he dicho a ustedes tantas veces. Los confirmados son ungidos por el Espíritu Santo para poder predicar la palabra de Dios. Todos los confirmados, la obligación que tienen con el sacramento que recibieron es predicar la palabra de Dios. Así que ustedes, cuando están confirmados aquí,
Pues están perdiendo el tiempo si no predican la palabra de Dios. Y no es un chiste, más vale que lo piensen muy seriamente, porque esto no es un chiste que estoy haciendo. A ti te capacita la confirmación para predicar la palabra de Dios. Si tú no predicas la palabra de Dios, eres confirmado, eres infiel al sacramento que tú recibiste, y el Señor te lo va a pedir cuando llegues delante de Él. ¿Qué hiciste con la unción que yo te di? Por eso yo creo que el sacramento, hay dos sacramentos en la Iglesia Católica que están en crisis grave. Uno es el matrimonio. La gente se va a casar y no sabe. No voy a decir lo que dijo el Padre Francesco, porque al Padre Francesco le queda bien, pero a mí no me queda bien. El Padre Francesco lo dijo en el retiro y a todo el mundo lo respeta. ¿Qué dijo el Padre Francesco? ¿Qué palabra dijo el Padre Francesco? Que a todo el mundo se quedó así. Que yo dije, nadie sabe un carajo qué va a hacer, cuándo. Porque eso en Colombia, pues a él le va muy bien, pero como yo no soy colombiano. Pero es verdad, yo estuve por años tocando órgano en boda y no perdí la fe de milagro. Yo le puedo asegurar que en los 10 o 15 años que yo toqué órgano en boda, tocaba promedio 3 o 4 bodas semanales. Si hago memoria, en 15 años, yo no creo haber visto más de 4 bodas cristianas. En 10 o 15 años, con 3 o 4 bodas semanales. Yo no recuerdo haber visto 3 o 4 bodas cristianas. El resto de las bodas, los novios atendían más al fotógrafo. En una boda, el padre Andrés Coucelo era el padre de la santa paciencia. A él nada lo sacaba, como al rey de España, que nadie lo sacaba de quicio. Bueno, así era el padre Andrés. Y un día el padre Andrés le tuvo que decir a una pareja de novios, por favor atiéndanme. Porque estaban los novios, como yo estaba en el órgano, yo estaba viendo, estaban los novios todo el tiempo atentos al fotógrafo. ¿Cómo tú puedes creer que ese matrimonio va a terminar si comienza así? Y no es el único. Comienzan, ponen el fundamento de la familia insultando la santidad de Dios. Entonces las madres, que son las principales culpables de todo lo que sucede ahí, porque no hay nada más terrible que las madres de las novias. Es preferible Evo Morales que las madres de las novias. Porque las madres de las novias, si pusieran el empeño que ponen en que la hija se preparara para el matrimonio, el empeño que ponen en los trapos y en las flores, que a la media hora no sirve para nada, pero las madres, ¿cuál es el empeño? Las fotos, las flores, el traje, ahí, no le importa. Cuando se va a la boda dice, óyeme, no le aguantes paquete a la primera, te divorcia. Va a haber muchas madres que van a tener que hilar muy fino con el Señor cuando se presenten delante del Señor. Porque el celo que ponen para los trapos, para las flores, deben ponerle en la educación de la hija o el hijo que se va a casar. A mí no se me olvidó una vez, por eso dejé de tocar con esta muchacha que me dijo, ay no, yo quiero muchos cantos en la boda. Yo dije, ay, qué bueno. Yo quiero que la ceremonia de... pues, qué bueno, ¿qué tú esperas de la ceremonia? Dice, no, porque ya que el traje costó tan caro para que dure bastante el tiempo que lo tengo puesto. Y dicen que la iglesia exige un weekend. No, la iglesia debe exigir 5 años de preparación para el matrimonio. Y el que no se case, es preferible que no se casen. Es preferible que vayan a la corte y se casen en la corte. ¿Para qué se van a casar si comienzan insultando a Dios y después vienen para que te anulen el matrimonio tan campante? El sacramento del matrimonio está en crisis. ¿Otro sacramento que está en crisis? El sacramento de la confirmación. Está en crisis. La confirmación ha terminado siendo la graduación de las escuelas católicas. Cuando llegas a tal grado, te confirman. La mayoría de los muchachos salen del sacramento de la confirmación tan igual que cuando entraron. No hay transformación espiritual absolutamente ninguna. Lo que entonces quiere decir que algo estamos haciendo muy mal. Muy mal. Y sobre todo el sacramento, que vamos a ver después, los sacramentos son obras del Espíritu Santo. La iglesia no nos estamos preparando. Por miedo a que la gente no venga. Que no vengan. ¿Para qué queremos estadística de tantas cientos de bodas en Miami? Si son bodas paganas que terminan peores de lo que comenzaron. ¿Para qué queremos miles de muchachos confirmados que no saben ni siquiera qué cosas recibieron? Que no, tenemos que perder un poco ese miedo al populismo de las estadísticas. Vienen a Miami, van 700.000 personas a misa. Y más de la mitad son paganos bautizados.
que van a mirar el reloj a ver cuándo se acaba esto. Tenemos que meter un poco ser una iglesia de estadística para pasar a ser una iglesia del Espíritu. ¿Pero quién hace eso? El Espíritu Santo. Seguiremos la semana que viene con la obra. Estamos viendo las obras del Espíritu Santo. Vimos ahora que nos da el acceso a Dios y que nos unge ¿para qué? Para el servicio que tenemos que realizar en la iglesia. Por eso, hermano, cuando tú recibes el Espíritu Santo, lo primero que te pone el Espíritu Santo es a trabajar. Desde que tú recibes el Espíritu Santo te da una tarea y cuando tú le pides que te la quite, Él te la quita y te da 3 más. Créanme, si tú no tienes nada que hacer, si tú no has encontrado que hacer en la iglesia, quiere decir que tú no has recibido del Espíritu Santo. Porque desde que tú lo recibes no paras la pata más nunca hasta que te encuentras con Él. Y créeme, mientras más le pides que te quite, más te da. Así que yo he aprendido ya a no pedir que me quite nada. Verdaderamente. Por eso yo le digo, señores, que hay muchas cosas que tenemos que nosotros pues meditar sobre, y para eso va a ser esto que es como un retiro del Espíritu Santo, para pensar verdaderamente yo he recibido el Espíritu. Vaya, lo hemos recibido todo, pero yo estoy consciente de que ese Espíritu que yo recibí está actuante en mí. Eso es la gran. Ya vimos la primera característica. Si el Espíritu Santo, tú recibes el Espíritu Santo, ¿qué es lo primero que te pone? A trabajar. Te entra una inquietud que tú tienes que hacer algo en la iglesia. Y te entra inquietud. ¿Y qué voy a hacer? ¿Dónde me voy a meter? Algo yo tengo. Sientes que algo te falta, que algo tú estás llamado a hacer hasta que encuentras el lugar. Y la otra cosa, vamos a ver después, si tú recibiste el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te quita, ¿tú sabes qué cosa es? El miedo también son muchas cosas que vamos a ver, pero sobre todo te quita la angustia, la soledad y la depresión. Si tú estás deprimido, tú no tienes el Espíritu Santo. Perdóname, recíbelo, que es gratis. A veces digo, Señor, qué ganas tengo de deprimirme. A no ser, déjame explicar, a no ser que tengas un problema químico, esta es otra cosa de lo que estoy hablando. Porque hay personas que tienen un problema químico que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Estoy hablando de esas personas que se pasan la vida entera. Ay, yo estoy tan triste porque estoy tan solo. Como me dijo un sacerdote, yo me dijo un sacerdote una vez, yo me siento tan solo. Yo le dije, recibe el Espíritu Santo, porque desde que lo recibí no tengo tiempo de sentirme solo. Porque cuando tú recibes el Espíritu Santo, tienes tantas cosas que hacer que tú no tienes tiempo de sentarte, ni que estás triste, ni que tienes depresión. Porque siempre tienes algo que hacer. Si tú llegas a tu casa y no tienes nada que hacer y te sientas a mirar el techo y a pensar lo infeliz que tú eres, quiere decir que es hora de que tienes que recibir el Espíritu Santo. Y en grandes cantidades. Porque quiero decirte, hermano, y eso lo verdad es que te quita toda tristeza, toda depresión, toda. Porque tú no tienes tiempo de parar la pata. Tú siempre estás de una cosa para otra. Y cuando terminas otra, el Espíritu Santo te mueve a otra. Y tú dices, pero déjame en paz, déjame descansar. Y sin embargo no te deja descansar. Muchas veces, hoy en día, en el mundo moderno, todas esas tristezas y todas estas depresiones, que tenemos demasiado tiempo para pensar en nosotros mismos. Si yo me sentara ahora mismo a pensar en mí mismo, me deprimía. Pero cuando uno se envuelve en las cosas de Dios, si yo se lo digo muchas veces a una persona, hay veces que uno se siente morir de mal que se siente. Y uno viene para el grupo, se pone a predicaros, para hacer algo que tiene que hacer, lo que tiene se te quita, se te va. Sin embargo, si te quedas en tu casa sentado pensando en lo mal que te siente, cada momento te siente peor. Hay veces que yo me he sentido morir y he venido aquí arrastrándome con un virus y digo, voy a terminar rapidito. Y es cuando más tarde termino, porque ni me doy cuenta de que me siento mal. Ahora, si me quedo en mi casa rumiando, ¿por qué todos los virus que pasan en Miami los agarro yo? Al otro día no me puedo levantar de la cama, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Todas esas personas mayores que se pasan la vida entera deprimidas, y cada vez que tú la llamas, lo único que oyes es un rosario de quejas. Y tú llamas y nadie me llama, estoy sola, estoy abandonada, y los hijos ni se acuerdan de mí. Eso es culpa de la nuera que lo que ha hecho es desbaratar la familia, y el cura de la parroquia ni siquiera me trae la comunión, y la gente de la iglesia no me
No me llama y me tengo nefritis en los riñones y se me está paralizando la pierna izquierda y me falta el aire. Y todo eso. Entonces, hermano, tú sabes, yo le digo a estas viejas, pónganse a rezar. Para que tú veas que se te quita todo lo que tiene. Todas esas señoras que no tienen nada que hacer, nada más que pensar en lo que le duele y en lo que la familia no le hace. ¿Tú sabes lo que hacen esa gente cuando los hijos llaman y los nietos llaman? Los espantan. Los espantan. Sin nada más que llaman para oír qué cosa. Quejas y calamidades. Las personas de la tercera edad, de esa edad, no saben el tesoro que tienen. ¿Tú sabes cuál es el tesoro que tienen? Que pueden orar. Se sientan delante del televisor. Se sientan al lado del radio. Cuando oyen terremoto en Bangladesh, de rodillas, Señor, cubre con tu sangre esa gente que está en un choque en el expressway, Señor, ten misericordia. Tú no sabes el tesoro que es tener tiempo para poder orar. La iglesia necesita un team de personas mayores que se dediquen todo el día en vez de quejarse, orar. Pero es que yo creo que tampoco nadie se lo ha dicho, se lo ha dejado ver el tesoro que tiene de tener tiempo para orar, por los que no tenemos tiempo de orar. Eso es un tesoro, poder dedicarse el día entero a estar viendo noticias. Hace falta gente que tenga el día entero orando por las noticias, porque mira que uno oye horrores por la televisión, policías muertos, niñas violadas. Tú sabes cómo una persona puede orar en ese momento. Tú no sabes la obra espiritual que tú puedes hacer cuando tú estás orando en ese momento que está pasando la noticia. Por eso que a mucha gente, a las personas mayores, la gente les huye. Nosotros conocíamos una persona, y ya con esto va a terminar. Yo no iba a decir esto, pero cuando el Señor me pone a decir algo, lo digo. Por algo será. Y a quien le sirve el sayo, que se lo ponga, algún día me servirá a mí. Pero nosotros conocimos una persona, no sé aquí cuántos conocieron a doña Jacinta de Valdés. Marilu la conoció, Dolia la conoció, Milde la conoció. ¿Alguien más conoció a doña Jacinta de Valdés? Isabel y Eli conocieron a doña Jacinta de Valdés. ¿Quién era doña Jacinta de Valdés? Doña Jacinta de Valdés fue una señora que nosotros estábamos todavía comenzando el grupo. Estábamos en casa de Arturo. Era la primera fase, la única que ha quedado viva de esa época es Gloria. Porque esa cruz viene de tiempo. Esa cruz no es de ahora. Esa cruz la he cargado por muchos años yo. Pero yo estaba en casa, y con este le prometo, ya cerré la Biblia, con esto le prometo, con este cuento termino. Estábamos en el grupo en casa de Arturo, que estaba recién empezando el grupo, no teníamos ni nombre, era un grupo muy pequeño, y me trajeron esta persona. En ese momento ella tenía como 84, 85 años, una viejita con el pelo blanco cortito, esa viejita con una sayita de florecita y una blusa de cuadro así, como que acabó de lavar la loza. Y yo dije, ay Dios, yo que tengo una lengua tan mala, dije, me han traído otra vieja a dormirse aquí ahora. ¿A quién se le habrá ocurrido? Pues, pero esas cosas que el Espíritu Santo te pone adentro. Cuando fui a empezar la clase, que yo siempre decía que orara por mí como aquí, no sé, le dije, Señor, ¿usted quiere orar por mí? No sé por qué yo le dije eso. Cuando esa mujer me puso la mano en la cabeza y abrió la boca, fue una fuente de sabiduría lo que salió de la boca de esa persona. Y al final le dije, hermana, ¿quién es usted? Ya ella murió, está con el Señor, si no tuviera 200 años ya. Pero el Señor llamó a doña Jacinta de Valdés, ella era peruana, de la tierra de Mirta. Ella venía de Lima. El Señor llamó a doña Jacinta de Valdés a predicar a los 79 años. Un día estaba ella cocinando en su casa y el Señor le dijo, Jacinta, quiero que prediques el Evangelio. Y ella le dijo al Señor, pero yo soy una vieja tonta. Esa fue la palabra que ella me dijo. Yo soy una vieja tonta, Señor, ¿a quién le voy a predicar? Y el Señor le dijo, a las viejas tontas. El Señor busca respuestas para todo. Y doña Jacinta Valdés se lanzó a predicar lo mismo en Piragua por el Amazonas, que en la selva, a donde el Señor llevaba a esta persona. Yo la conocí con 84 años. Y cuidado con esa viejita. Yo la vi enfrentarse con el demonio como un sargento de artillería. Irle ella para arriba el demonio como un sargento de artillería. Con una autoridad que hacía temblar las paredes. Y después así se volvía a encoger, se le olvidaban las medicinas. Un desastre. Pero una vez yo tenía un amigo mío que estaba metido en problemas de droga. Era el esposo de una muchacha que trabajaba conmigo. Y yo la llevé para que doña Jacinta orara por una mujer de una sabiduría espectacular. Y le dije, mira, traigo a este hermano para que ores por ella. Y doña Jacinta la miró y dijo, no, yo no voy a orar por ti. Y yo dije, pero ¿cómo esta mujer va a tener tan poca
Caridad de decirle esto al hombre que lo traigo para que ore. Yo no oro por ti. Y yo le dije, pero doña Jacinta, ¿cómo usted no va a orar por él? Dice, yo no voy a orar por él porque él no quiere cambiar. Y si él no quiere cambiar, ¿de qué vale que yo ore? ¿Y tú sabes qué? Él no quería cambiar. Después me di cuenta que me estaba utilizando a mí para justificarse delante de la madre y de la esposa. Por un truco que me hizo. Ella no venía, tú, ora por mí, oraba por todo el mundo. No decía, no, espérate, voy a discernir si se ora por ti y por qué vamos a orar por ti. Una mujer de una sabiduría espectacular. Yo recibí la efusión del Espíritu Santo con ella. Yo nunca había descansado en el Espíritu Santo. Ella me puso la mano en la cabeza y ahí mismo caí yo redondo. Después me puse a hablar con Arturo. Y Arturo ponía unos bombones así en una bombonera. Yo estaba hablando con Arturo, cogí unos bombones, me puse a hablar con él y cuando voy siendo una cosa...